bien, lo dicho, vamos a saludar al economista, titular del Consejo de Empresarios Nacionales, exsecretario de Comercio y candidato a vicejefe de gobierno con... ¿Cómo? A vicepresidente, claro. A vicepresidente de Guillermo Moreno en este lanzamiento para las internas del año que viene. Pablo Chayú, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, gracias por atenderme. No, gracias a usted. Muy bien, gracias, buen día. Bueno, los datos económicos son, la verdad, hace tiempo que yo no veo una retahíla de datos tan negativos, doctor, Sí, es así. Todavía nos falta lo peor, porque lo peor de la recesión está en este trimestre que estamos transitando, así que ahí vamos a seguir teniendo datos muy pesados, ¿no? Bueno, un hombre que está en las antípodas de su pensamiento, pero bueno, en búsqueda de la objetividad, obviamente sea más allá de la ideología suya o la de él, tienen que decir lo que corresponde, aparte son consultores. Miguel Ángel Broda me decía la semana pasada que entre el cuarto trimestre de este año y el primero del que viene, él tiene una caída del PBI del 7%. Sí, es una estimación muy ajustada. Y tiene razón, acá no se trata... A nadie le gusta decir que las cosas van mal. Claro. Porque decir que las cosas van mal y el país está en recesión significa mucho sufrimiento de la gente, mucho temor a perder el empleo, bajan los salarios, los empleados tienen que arreglar con los empresarios, por ejemplo, no cobrar el bono. Creo que muy poca gente lo ha cobrado, porque hay una conciencia de que no se puede apretar demasiado, se caen las empresas. Así que estamos en una situación muy complicada, que me parece que tampoco tiene fin esto. Las fuerzas recesivas me parece que están haciendo que esta situación de recesión se va a prolongar mucho más allá del primero o segundo trimestre del año que viene. Ah, sí, doctor, ¿usted cree que el gobierno peca una vez más de optimismo cuando dice la cosecha, algo de obra pública, paritarias, dice esto empieza a repuntar a partir del segundo trimestre del año que viene? ¿Usted cree que no va a ser tan así? No, estoy convencido que no es así, porque de nuevo, mire, se pueden hacer los cálculos que se hacen usualmente, que se toman a ver qué es lo que va a pasar con la industria, con el sector agropecuario, hacer los cálculos ahí, ¿no? O qué va a pasar con el consumo, la inversión. Pero cuando usted mira las fuerzas que están operando sobre la economía, se da cuenta que son fuerzas recesivas. Y esas fuerzas recesivas no van a dejar de operar el año que viene como por arte de magia. Por ejemplo, una de las fuerzas recesivas más importantes es esta política monetaria del Banco Central. El Banco Central se ha comprometido a no aumentar la cantidad de dinero, o sea, cero base monetaria, para decirlo un poco más técnicamente, se ha comprometido a eso hasta junio del año que viene. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si usted mira de punta a punta, dice, bueno, como hay una inflación inercial del 30, quiere decir que la plata que todos tenemos en el bolsillo y las empresas se va a reducir 30% en términos reales hasta junio. Es una barbaridad. Pero ¿qué pasa? Eso opera mes a mes. O sea, está operando. Recién ahora tenemos 2 o 3 meses de operación, y eso va a seguir operando en diciembre, en enero, en febrero. Se va a ir agravando mes a mes. Quiere decir que es una fuerza recesiva que está actuando y que no va a dejar de actuar en el primero o segundo trimestre. Después fíjese el tema del déficit fiscal. Lo que nos están mostrando las cifras es que la recaudación en términos reales está cayendo a mayor velocidad que el ajuste en los gastos. ¿Eso qué significa? Dado los compromisos del Fondo Monetario, el gobierno se va a ver obligado a seguir paralizando la obra pública o bajando los gastos de alguna manera, porque la recaudación está cayendo. Entonces eso es otra fuerza que está actuando y no va a dejar de actuar en el primero o segundo trimestre. Y así podemos decir otras más. Por ejemplo, recién estábamos comentando, la clase trabajadora, los trabajadores, están aceptando
bajas de sueldo voluntario porque quieren preservar su fuente de trabajo. Está muy bien eso. Correcto. Pero ¿qué sucede? Y las empresas están en una situación patrimonial cada vez más difícil por estas absurdas tasas de interés. Entonces, las empresas reducen el pago en salario, los obreros lo aceptan, está muy bien, pero desde el punto de vista de lo que va a pasar sobre la demanda, eso significa menos consumo. Claro. Y eso es una fuerza que va a seguir operando, no hay, o sea que las tasas de interés, porque fíjese, el Banco Central dice estamos bajando un poco la tasa de interés, pero en realidad está bajando mucho más fuerte la expectativa de inflación. Entonces las tasas de interés en términos reales en realidad no están bajando, están subiendo. Y lo que interesa es la tasa de interés real. Entonces esta es una fuerza que está operando y va a seguir operando el año que viene. Y por lo tanto, con estas tres fuerzas recesivas operando, yo no veo ninguna posibilidad de salir de esta recesión. Clarito. Claro, y aparte está ese juego perverso en que se metió, se autoinfligió el gobierno, entre tasa de interés y fuga al dólar, que lo tiene atrapado y que el mercado ya le dice menos, cuando baja un puntito, ¡pum!, se le dispara el dólar inmediatamente, cosa que es una bomba de tiempo, ¿no, doctor? Totalmente. Se dice que se desarmó las LEVAC, pero no se dice que se armó otra bomba de tiempo, de acuerdo con lo que dice, estoy de acuerdo con lo que dice usted. Y más de corto plazo. plazo. Y es de muchísimo más de corto plazo, ¿no? Qué lío que está. La verdad, nosotros hicimos un informe hace 10 días, después de hablar, estuvimos en un simposio con Paulo Leme, el hombre del Fondo Monetario que estuvo mucho tiempo en Brasil, con Liliana Rojas, una mujer del Banco Mundial, hablamos con Broda, estuvimos hablando con Guillermo Calvo, toda gente que por supuesto no es de lo que uno, o sea, a mí me interesa la opinión de ustedes, la economía real, las industrias, el empleo, ellos miran, pero lo que me interesaba de hablar con ellos es que son los hombres que deciden si se le presta o no a la Argentina, si es la posibilidad del repago de la deuda está o no, y todos me decían, esto lo dijimos nosotros hace 10, 15 días, y todos me decían, Argentina va a la reprogramación de la deuda, pero de cajón en el 2020, si no va al default. Este es el panorama que indica por qué el riesgo país no baja. ¿Usted está de acuerdo? Absolutamente de acuerdo, eso es así. No hay, fíjese que se está gastando la plata del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional prestó 50.000 millones. No se puede pensar que vuelva a prestar otros 50.000 millones. Hay que pagarlo además. Y no se están generando por ningún lado, digamos, los elementos que digan de que el país va a tener los dólares para pagar. Así que ahí está el aumento del riesgo país, exacto. Yo coincido con ese diagnóstico. Pero entonces, doctor, la pesada herencia, hablando de pesada herencia del gobierno que viene, sea cualquiera, va a ser tremenda. Y es una herencia muy, muy complicada, porque, de nuevo, si fuera esto nada más, usted dice, bueno, vamos a renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a convencerlo al fondo de que necesitamos salir de la recesión, de que necesitamos ir a un esquema de reactivación fuerte de la economía para que se generen los recursos. Pero si fuera esto nada más, no, pero tenemos ahora un serio problema patrimonial. Ayer se realizó una reunión de empresarios que organizamos en la Comisión de Economía del PJ, y le quiero decir que hubo varios empresarios que están hablando ya de la necesidad de un salvataje total y completo y de una moratoria impositiva, ya. A ver, ¿puede repetir, ampliar esto que es muy importante, doctor Chayú? Que muchos empresarios pidieron un salvataje ya. ¿Por qué? Porque la situación patrimonial se le está deteriorando tanto que están ante la opción de cerrar. Si no hay un salvataje ya con estas tasas de interés y esta falta de fondos y de créditos, muchas empresas van a cerrar, están aguantando. Y están aguantando con solidaridad de los trabajadores, lo cual es muy bueno. En ese mismo encuentro hablaron de esa solidaridad. Es extraordinaria. Ahora bien, eso hay que solucionarlo.
porque ¿hasta dónde llega la solidaridad? Hasta la puerta del cementerio, digamos, ¿no? Entonces hay que tomar medidas rápidas si queremos preservar a las empresas. Bueno, si la van a mantener en este estado de coma, vamos a tener un problema muy grande. Hay que solucionar ese problema patrimonial. Si no, no pueden funcionar las empresas, no hay producción. ¿Y cuál sería la idea que el salvataje sería que el gobierno declare como una emergencia impositiva para las pymes? ¿Cómo sería? Claro, una emergencia crediticia e impositiva para las pymes. ¿Y cómo se aplicaría eso? ¿Cuál sería la idea? Y sería que el sistema bancario o el gobierno a través del sistema bancario, a través del Banco Central, facilitara a las empresas salir del estado de deuda que tienen. Y fíjese, una empresa que tiene una deuda, cualquiera sea, al pagar tasas de interés del 7-8% mensual, esto se piramidaliza a una velocidad espectacular. Claro. Hay que salir de eso. Entonces alguien tiene que hacerlo. Claro, tiene que hacerlo el gobierno. Claro, podés vender cheque al 70-80% de pérdida, podés endeudarte a tasa del 100% o girar en descubierto para pagar sueldo un mes, 2 meses, pero al tercer mes te caes, ¿cómo haces para pagar? Claro. Bueno, ese es el punto, porque se están pidiendo el salvataje y eso tendría que pensarlo seriamente el gobierno. Y después una moratoria impositiva. ¿Cree usted que este gobierno es capaz de tomar una medida como esa? Y hay que convencerlo que lo tome, porque si no vamos a estar en un problema grave, porque, a ver, yo le digo, usted puede manejar el sistema financiero, puede manejar el problema de la deuda, es muy grave, pero si se le caen las empresas, después, ¿cómo hace para levantarlas? Sí. Una empresa que cerró y que despidió a esa persona, ¿cómo hace usted para volverla a poner en funcionamiento? Entonces, este es un lío muy grande. Es un pedido. Yo lo escuché por primera vez ayer, me pareció realmente, pero es lógico que lo pidan. Sí. Y el gobierno debería estar evaluando eso, porque le vuelvo a repetir, del cierre generalizado de empresas no se vuelve. Y concomitantemente con esto, es imposible bajar el desempleo, ¿no? Claro, el desempleo. Lo están manteniendo, la tasa de desempleo, fíjese que no sube tanto como debería haber subido, debería en el sentido correspondencia con el presidente. No está subiendo tanto, ¿por qué? Por este mismo hecho de solidaridad que yo le estaba comentando antes. Los empleados, los trabajadores, aceptan, claro, incluso la baja de sueldo, aceptan que no le pagan los bonos. Claro. Fíjese que ayer también se decía, y es la experiencia, muy pocas empresas pagaron el bono. Y fíjese que no hay un conflicto social por eso, porque sí, la gente está tratando de preservar el empleo. Claro, sí, tal cual, Es más, me decía ayer estuve en una reunión empresaria y me contaban que, por ejemplo, muchas empresas, claro, el blue está subiendo porque muchas empresas están liquidando los dólares que tenían guardados como no pueden recurrir al mercado institucional ni al financiero porque es imposible, están liquidando dólares, que es un poco lo que el gobierno buscaba, que aumente la oferta de dólares, que se saquen del colchón, pero lo están haciendo ya de manera desesperada, ¿no? Claro, pero eso tiene un límite. O sea, el colchón no es tan grande. Y además fíjese que eso no corre para las grandes empresas. Claro. Usted puede tener un colchón para una empresa que tiene 10 empleados, bueno, está bien. Claro. Pero una empresa que tiene de 1.500 a 2.000, ¿qué colchón tiene que tener? No existe eso. O sea, ¿acá no se está salvando casi ningún sector, doctor? No se está salvando ninguno. Qué bárbaro. Pero es inédito esto. Sí, es una crisis que yo no tengo conciencia de haberla sufrido en mis 50 años de economista, empresario y dirigente empresario. Qué bárbaro. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué? ¿Cuál sería el punto para que lo entienda el oyente? Porque el rumbo que ha tomado este gobierno es equivocado. Entonces, cuando el rumbo es equivocado, es como la constelación de todos los males. Ahora, el problema es que el mismo presidente dice, este es el único camino. No es cierto que es el único camino, no. Hace mal el presidente en decir eso. Porque si es el único camino,
y hay gente que lo toma, le está quitando la capacidad de discernir a mucha gente. No, no es el único camino, hay muchos más. Y hay algunos que son más malos, imagínense, pero hay varios caminos. Entonces el problema es eso, el rumbo, hay que dar vuelta a las políticas. Hay que darle como un 180 grados para poder salir de este marasmo, ¿no? No parece ser la idea de este gobierno, ¿no? No, lamentablemente no. Pero bueno, algo van a tener que tomar. Porque fíjese, le puedo repetir, es que ni siquiera la hipótesis de déficit fiscal se va a cumplir. ¿Por qué? Y por la caída de la recaudación. Está cayendo muy rápida la recaudación, entonces van a tener que seguir bajando los gastos, y esto es una espiral descendente muy complicada, ¿no? ¿Al dólar lo ve tranquilo para todo el año que viene o va a tener subidas abruptas? No, está en una cuestión espasmódica, de ida y vuelta, testeando el tema del Banco Central con tasas de interés absurdamente elevadas. Pero yo lo veo complicado el dólar a medida que nos vayamos acercando a las elecciones. Bien. Bueno, qué panorama, doctor. La verdad, le agradecemos como siempre y bueno, seguimos en contacto porque nos interesa saber qué pasa en la economía real, que es el día a día de todos nosotros. Así que le agradezco mucho que nos haya atendido. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, el economista, el profesor Pablo Chayú, titular del Consejo de Empresarios Nacionales, candidato a vicepresidente de la Nación para una fórmula en la interna del peronismo con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio.